Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en Casa Revara en nuestro último martes tachado lunes de jugo. Nos estamos reuniendo extraordinariamente el día de hoy y estamos cerrando un largo ciclo. Este es nuestro conversatorio número 26. Hemos hecho más de 2 años, un poquito más de 2 años, todos los meses, reuniéndonos con diferentes temas. Algunos de ustedes nos han acompañado varias veces, algunas veces, caras nuevas. Bienvenidos todas y todos. Es para nosotros un gran gusto de parte de Jugo. Aquí tenemos nuestra publicidad, se pueden suscribir, $3 al mes. Tenemos podcasts un día a la semana, diferentes temas. Aquí tenemos a Roxana Barrantes, que escribe los miércoles sobre economía. Y yo escribo los domingos sobre temas de historia y actualidad, un poco de efemérides. Pero hoy nos reunimos en este jugo, si quieren, un poco preelectoral. En otros años hubiera sido súper electoral, pero ahora estamos a 8 semanas de la primera vuelta y la apatía nacional por las elecciones es absoluta. Pero tengo aquí a dos personas que conocen muchísimo de un tema que nos convoca a todos, un tema que tenemos siempre en mente, que es la economía. Tenemos a Alonso Segura, que fue ministro de Economía con Alejandro Toledo, no, con Ollanta Humala, perdón, 13, 14, 14, 16, me acaba de corregir y acabo de equivocar otra vez. 14, 16, con Ollanta Humala fue ministro de Economía. Esos fueron años todavía de crecimiento, si no me equivoco. Y tenemos a Pepe Gallardo, que es también economista. Los dos son profesores en la Universidad Católica, los dos son formados en la Universidad Católica en la Facultad de Economía. Y Pepe también tiene experiencia en el Estado, él estuvo en el Ministerio de Transportes y también en el gobierno de Francisco Sagasti, fue jefe de gabinete por un periodo medianamente corto durante la pandemia, según me recordaba ahora. Pero nos reunimos aquí con una frase de Bill Clinton, famosa, de los tempranos 90s, que muchos de nosotros todavía recordamos: es la economía, estúpido. Que un poco recuerda cómo los votantes, a la hora de poner su voto, están pensando en el bolsillo. Y en este momento, y con eso quiero comenzar, con dos personas que tienen una amplia trayectoria en el Estado peruano y que lo han visto desde adentro, en momentos bastante diferentes a los actuales. Sé que Alonso es ahora el presidente del Consejo Fiscal, que ve recaudación y gasto y da opiniones no vinculantes. También tiene opiniones sobre lo que está pasando ahora, pero basándonos en su vasta trayectoria de economistas que además se formaron en las épocas de la hiperinflación de los 90, que también muchos de los aquí presentes recordamos cercanamente, a pesar de que ya pasó un buen tiempo. ¿Cómo ven este contexto electoral, donde tenemos una apatía generalizada, una sensación de que no sabemos bien quiénes son los candidatos? ¿Qué nos dice el momento económico actualmente sobre eso? ¿Qué tenemos que pensar sobre este contexto electoral en esta cuestión de la economía del momento? Les dejo abierto, no sé si alguno de ustedes quiere comenzar. Se lanzan los dados, escojo yo. Pepe. A ver, buenas noches a todos. Bueno, un primer tema con esta elección me parece que es el tema fiscal, ¿no? Es un tema para prestar atención. En particular, siendo un país que tiene muchas necesidades, ¿no? Y esas necesidades que son grandes, han ido creciendo además porque el Estado ha ido aumentando las cosas que hace, ¿no? Entonces, tenemos grandes necesidades de gasto y un tema central para mí es cuál es la visión de cómo se van a resolver esas necesidades, ¿no? Una que me parece que es la mayoritaria y preocupante es que se ve que la mayoría de candidatos de alguna manera está pensando en
digamos, utilizar la economía actual, la situación actual, para enfrentar mayores necesidades. Y eso lo que va a determinar es que nos va a conducir a un país con déficits fiscales, con mayor deuda, y un país que va a ser cada vez más difícil para las generaciones futuras, porque a mayor gasto público, mayor deuda, seguramente va a haber mayor servicio de deuda, y entonces los recursos del mañana se van a tener que destinar, digamos, a pagar ese servicio, los compromisos adquiridos, y seguramente habrán menos recursos para invertir, para crecer, y entonces estaremos dejando un país que empeora. La otra manera de enfrentarlo es tener, creo, una visión de desarrollar al país todavía económicamente más y pensar que esas necesidades que son crecientes, estos compromisos que tiene el Estado que son mayores, resolverlos con una economía más grande, una economía más fuerte, una economía más sana. Y entonces esto de acá naturalmente tiene cantidad de aristas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el último tiempo, en la pandemia, el Estado hizo cosas que no había hecho antes, digamos, ¿no? Y en esas magnitudes. Primero organizó un programa de ayuda a las familias, de transferencias no condicionadas, directas, para sobrevivir, ¿no?, en un periodo dificilísimo, y paralelamente organizó tremendos paquetes de ayudas a las empresas. Eso es cosas que no se había hecho antes, y entonces si le sumamos a las necesidades de educación, seguridad, salud, cantidad de cosas, que los programas sociales que ya teníamos, entonces lo que se ve es que hay una mayor necesidad, pero también ahí la reflexión es que el Perú pudo enfrentar eso muy bien gracias a que fiscalmente había sido un país muy responsable. Cuando empezó el siglo XX, el ratio deuda-PBI estaba cerca del 50%, y hacia el año 15, 16, Alonso sabe mucho más esto, la deuda bruta había caído en el año 13, creo que su piso, a 20% del PBI. Una reducción tremenda, aprovechando el crecimiento y no asumiendo nuevos gastos ineficientes, innecesarios. Y la deuda neta, inclusive, el récord lo tiene Alonso con 2-3%. O sea, dejamos un país con una deuda de casi cero, ¿no? Y entonces hoy día tenemos 27%, 26% de deuda neta, creo, yo no recuerdo bien, y la deuda bruta creo que está arriba de 30%. Entonces ya está revirtiendo. Pero bueno, ¿por qué comento estos números? Porque cuando uno enfrenta una crisis necesita reaccionar rápido y tiene que tener credibilidad. Y esa credibilidad te da qué tan solvente eres, qué tan responsable fiscalmente eres, y entonces los mercados nos tratan muy bien, ¿no? Y se ha podido hacer de la mejor manera. En el futuro, si las cosas van por el primer escenario que describí, ya no tendríamos tampoco opciones para manejar crisis, ¿no? Entonces, me parece que ese es el tema sobre el cual yo llamaría la atención. ¿Cuál es la visión sobre cómo se resuelven las necesidades en el futuro, ¿no? Si con esta economía, o empezar a trabajar de nuevo muy fuerte para enfrentar alguna economía mucho más grande. Mi turno. Y muchas gracias por la invitación y gracias a todas por estar acá. Ya que él dijo todos, a mí me toca a todas. ¿Cuántos de acá son economistas? Levanten la mano. Ya, perfecto. Economistas una, ahí está. No levantó la mano, ahí hay otra. Dos. Sí, ya, perfecto. ¿Alguien más? Sí. A ver, tratando de entrar un poquito más, concuerdo plenamente con Pepe, y tratando de entrar un poquito más en algunos detalles que a veces pasan desapercibidos, ¿no? O sea, Perú es un país que todavía es macroeconómicamente, digamos, bastante fuerte, ¿no? Esa fortaleza macroeconómica tiene algunos pilares, ¿no?, importantes. Estabilidad monetaria y cambiaria, que depende del Banco Central. Estabilidad jurídica, de reglas de juego, que también, de repente hablamos después, ha venido resquebrajando un poco, más que un poco. Y la otra es estabilidad fiscal, ¿no? Fortaleza y estabilidad fiscal. Y esa sí se ha venido deteriorando.
las cosas lamentablemente a veces pasan un poco desapercibidas porque partimos de una base, de una fortaleza muy grande. Entonces, cuando uno ve la foto y uno compara y dice, comparémonos con el resto de América Latina, los indicadores fiscales de Perú todavía son buenos, de los indicadores de solvencia, ratio de deuda PBI, por ejemplo, ¿no? Déficit fiscal, si bien es mayor que en nuestro pasado, en promedio contra América Latina estamos bien. Pero hay dos problemas con esas comparaciones. La primera es que te estás comparando con los últimos de la clase. O sea, América Latina es la región de peor crecimiento económico prácticamente todos los años de los últimos 25 y en general tiene, indicadores de solvencia fiscal relativamente débiles, ¿no? Entonces, te comparas con el grupo equivocado, ¿no? Y lo otro es que una cosa es ver la foto y otra cosa es ver la película. Entonces, como decía Pepe, hace 10 años, poco más de 10 años, la deuda neta era 2-3% del PBI, ahora está por encima de 25%, ¿no? Entonces, todavía es relativamente baja, pero has acumulado 20 y tantos puntos en 10 años. Entonces, si en los siguientes 10, y ojo, no es que es por la pandemia explica la tercera parte de la acumulación. Entonces, ha sido en años fuera de pandemia, que en realidad han sido relativamente benignos, ¿de acuerdo? Entonces, sí, el gran tema que va a enfrentar las siguientes autoridades, uno de los grandes temas, obviamente hay unos no económicos, pero que tienen incidencia económica, como son los temas de seguridad, de actividades ilegales, y diría más allá de ilegales, diría ilícitas, ¿de acuerdo? Que están condicionando severamente la forma como se toman decisiones en política pública en general, ¿de acuerdo? Hay muchos intereses oscuros detrás de muchas de las decisiones que se toman, mucho más que en el pasado, ¿no? Entonces, la parte institucional se está resquebrajando de manera importante, ¿de acuerdo? Y no sé si eso va a cambiar en la siguiente elección, ¿no? Esperemos, pero no es que haya, por lo menos de mi lado, mucho optimismo. Y un paréntesis, estoy hablando de título personal, solo por si acaso, no como presidente del Consejo Fiscal, por si acaso, porque además, pese a que es comisión autónoma, independiente y todo lo que quieran, después me dicen que me estoy metiendo en las elecciones y no sé tanta cosa. Entonces, no, ese es de lo personal. Pero ahora sí, cierro paréntesis y continúo. Entonces, hay una serie de factores que preocupan, que van desde el deterioro institucional, todo el proceso de decisión para la formulación y la ejecución de políticas públicas se ha deteriorado muchísimo. Por penetración de intereses, llámenles como quieran, ilegales, ilícitos, oscuros, especiales, como quieran llamarles, ¿no? Por falta de visión estratégica a largo plazo, claro, si cambias presidentes cada, no sé, año y medio y ministros, ya perdí la cuenta, pero nos fuimos hace menos de 10 años, me parece que ya van 15 o 16 ministros de Economía después, con todos los cambios que vienen debajo. Además que cada vez más hay un cambio. Yo, por ejemplo, cuando fui ministro no cambié a nadie en el ministerio, pues decía, bueno, con muchos me había peleado, pero he sido jefe de gabinete antes, pues decía, bueno, esta es la gente con la que tengo que trabajar, ¿no? Ahora entra un ministro y se vuela todo el mundo, ¿no? Entonces no hay continuidad, no hay realmente meritocracia. Obviamente las políticas públicas, si estás cambiando y rotando tanto, obviamente tampoco pueden ser coherentes, consistentes en el tiempo y menos, digamos, pasar de administración a administración, ¿no? Entonces hay muchas cosas allí que se están deteriorando, algunas creo que es evidente, pero cuando uno entra a la forma como se deciden las leyes, los decretos supremos, las políticas económicas en general, hay un deterioro bastante evidente para aquellos que sabemos del detalle, de los procesos, de los protocolos, de las normas no escritas, etcétera. Y eso es algo que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? No hay rendición de cuentas a nadie, comentabas que hay mucha apatía. Esta apatía lo que lleva es que se tomen muchas veces decisiones en que nadie reclama, pues. En su momento, los medios eran los que a veces también de mala leche, pero te podían poner foco en ciertas cosas y llamar la atención a la ciudadanía. Ahora ya ni siquiera existe eso, ¿no? Entonces muchas cosas pasan debajo del radar. En materia fiscal es un deterioro importante, ya son cosas que de repente los economistas no manejan,
tercer año consecutivo las reglas fiscales se introducen, que son básicamente reglas de trayectorias de deuda, déficit fiscales, crecimiento de gasto público, que lo que buscan es asegurar la sostenibilidad de nuestras cuentas fiscales en el largo plazo, ¿de acuerdo? El año pasado ha sido el tercer año consecutivo que se han incumplido las reglas fiscales, algo inédito. Había sido rarísimo, creo que 2 veces en 25 años había habido incumplimientos, ahora van 3 años consecutivos de incumplimiento de reglas fiscales. Pero es importante tomar en cuenta el contexto. Perú es una economía, a eso se lo han escuchado, que es primario exportadora, depende de ciclos externos. O sea, el oro rompió $5.000, ¿no? La onza, el cobre está volando, estamos en precios récord de nuestras materias primas, creo que nunca, bueno, teóricamente hace 70 años creo que tuvimos algo similar, pero digamos, estamos en un momento, pese a toda la turbulencia externa, geopolítica, etcétera, en que las condiciones externas para Perú son excepcionalmente buenas. Cuando ha ocurrido esto, usualmente pasan distintas cosas. La economía se acelera tremendamente por estos vientos de cola. Ahora esa aceleración es que crezcas 3,5, no te da para más. Pero lo otro es que te genera recaudación importante, entonces las cuentas fiscales se ponen en azul. Ahora lo que tenemos es precios récord de materias primas, déficits fiscales abultados, incumplimientos de reglas fiscales sistemáticos. Entonces, estamos siendo tremendamente vulnerables a una reversión de precios de materias primas. Si hay una reversión, así sea moderada, se va a exponer mucho más nuestra fragilidad fiscal, ¿no? ¿Qué es lo que va a heredar el siguiente gobierno y Congreso? Va a heredar una situación de relativa austeridad, en que tiene que hacer consolidación fiscal, que sabemos que le va a costar al siguiente gobierno hacer algo así. Entonces, parte de una situación vulnerable. Ahora, hablé de reglas ya para terminar. En estos deterioros de reglas que ha ocurrido, el balance de poderes entre ejecutivos y congresos cambió. Cambió, entre otros, por una serie de interpretaciones del Tribunal Constitucional, que en materia económica hay este famoso fallo que dice que el Congreso en la práctica tiene iniciativa de gasto. Y eso ha abierto las puertas del infierno. El Congreso aprueba todo tipo de leyes con gastos de miles de millones de soles. Y los ejecutivos no utilizan todos los recursos que tienen a su disposición para tratar de oponerse a ellos. Simplemente pasaron de ser débiles y no tener capacidad o voluntad de oponerse a ser hinchas y ahora hasta apoyar o impulsar varias de estas iniciativas que son francamente irresponsables. Sobre eso el Consejo Fiscal ha sacado una serie de informes, comunicados, expresando la preocupación, ¿no? Pero lo iremos hablando. Entonces coincido con Pepe, deterioro de reglas de juego, deterioro de los mecanismos y las bases legales y constitucionales bajo los cuales se toman decisiones en política económica, malas políticas económicas y deterioro de cuentas fiscales, que no nos va a pasar factura ahora, pero en algunos años, sobre todo si hay reversión de precios de materias primas, sí nos pueden pasar factura. Como, por ejemplo, eventualmente el siguiente gobierno podría estar enfrentando en ese quinquenio una eventual pérdida de grado de inversión. De eso podemos hablar después. Ojalá eso no ocurra, pero está vulnerable a algo así. Y el grado de inversión no es algo que solo le interesa a los neoliberales, etcétera. Afecta a todos. Después podemos hablar de eso en un momento, si quieres. Alonso nos habla de la comparación con los peores de la clase. Muchas veces me preguntan amigos, colegas de otras partes de la región, ¿cómo hacen en Perú si no tienen gobierno pero tienen una economía que funciona? Eso principalmente son los argentinos que siempre preguntan lo mismo, porque ellos tienen el timonazo, van cambiando de un lado al otro, y ustedes han sido parte de gobiernos que también tuvieron que estuvieron en un superciclo de crecimiento de materias primas, ¿no? Fueron años buenos, años de bonanza, ¿o no? A ver, de cuento, ¿no? ¿No? Parecían, No. parecían, los llevaron bien. Pero el Perú, por supuesto, tiene esta historia de muchos superciclos de gran crecimiento y luego esa vulnerabilidad. Un poco lo que explicaba Alonso hace un momento me hacía pensar en el siglo XIX en el Perú.
en el siglo XIX, que es el periodo en el que yo me especializo, el Perú de pronto se volvió el millonario del barrio con la exportación del guano, que pasamos a tener unos ingresos extraordinarios porque además teníamos un monopolio natural, pero luego se terminó adquiriendo mayor deuda que la venta misma del guano. Y entonces ese escenario que describe Alonso en el Perú ya lo hemos vivido. Esto es algo que ya se ha visto. Cuando pienso en la economía peruana y la economía de la región, y otra vez volviendo a esa comparación con los peores de la clase, somos un continente generalmente, o sea, en general, donde dependemos muchísimo de esta idea liberal y, bueno, neoliberal, que tenemos una especialidad, y nuestra especialidad son la materia prima. Pepe nos habló bastante sobre la cuestión del desarrollo, de la labor que tiene el Estado peruano para desarrollar, y de alguna manera eso también nosotros lo hemos vivido en momentos de dificultad económica, cuando pienso particularmente en el primer gobierno de Alan García, segunda mitad de los 80, con la inflación. Su modelo era justamente tratar de cambiar esta visión del Perú como simplemente exportador. La pregunta que tengo para ambos ahora es si nuestro modelo es este de las materias primas. Nosotros somos países que tenemos estos recursos. El oro tiene ahorita precios que están realmente en la estratosfera, el cobre y muchas otras cosas. Y claro, tenemos eso y tenemos las economías ilegales y delincuenciales que también están girando en torno a eso. Entonces, como que el desafío no es solamente manejar lo que está organizado legalmente, ¿no? Cuando nos ven los otros países, ven esta visión de estabilidad. Bueno, ustedes venden materias primas, la gente las compra, tienen un orden fiscal, tienen todo, como que todo está bastante balanceado, y todo lo que pasa políticamente parece pasar aparte. Pero lo que ustedes nos acaban de contar en su primera intervención es que eso es una falacia, que la injerencia política en la cuestión económica sí tiene una consecuencia muy grave, pero hemos estado como en ese momento de ganancia o de superciclo en que no nos damos cuenta de ese riesgo. ¿Hasta qué punto creen ustedes que esto es lo que está pasando? Es decir, este es el diagnóstico con el cual están de acuerdo. ¿Y qué herramientas podemos tener nosotros como ciudadanos para opinar, para intervenir, para ver, y ahora que tenemos la posibilidad de votar, dónde nos tenemos que enfocar? Oye, primero. Dale tú primero. Sí, voy a salir un poquito de la parte fiscal. Hay otros retos, obviamente, importantes que tenemos como país, ¿no? Y uno de ellos es el vinculado a todo el lado productivo, ¿no? En su momento, cuando estuvimos en gobierno, se impulsaron una serie de agendas que justamente lo que buscaban es cómo hacer al Perú menos dependiente de ciertos motores de crecimiento que no controlamos. O sea, el Perú va a seguir siendo un país minero, pero uno puede crecer de espalda a la minoría, pero la minoría obviamente es responsable ambientalmente, socialmente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero necesita generar otros motores, ¿no? Y ahí Pepe trabajó, antes del MTC, en Produce, con Piero Gessi, trabajaron lo que era la diversificación productiva, una estrategia de diversificación productiva, que después un instrumento de desarrollo para implementarlo son las mesas ejecutivas, que algunos de los gobiernos después las han ido debilitando, después las han repotenciado, que es algo que se ha exportado al resto de América Latina y otras partes del mundo, dicho sea de paso, como un instrumento eficaz para lograr desarrollo productivo. Pero también hay otros elementos que tienen que hacerse responsablemente, por ejemplo, formación de capital humano, ¿no? Supongo que todos recuerdan la labor de Jaime Saavedra en el Minedu, ¿no? Entonces, lo que se trataba de hacer es decir, cuáles son los elementos que limitan el potencial de desarrollo del Perú, que en economía, proponerlo en sencillo, hay dos tipos de políticas: las de demanda, que le gustan a todos los políticos porque son los que te estimulan el corto plazo. Aumento salarios, doy bonos, cosas, entonces entran. No te dejan crecimiento a largo plazo,
pero generalmente favorecen ciertos grupos, etcétera, etcétera. Y las que llamamos las de oferta, que son las que realmente te condicionan tu crecimiento y tu desarrollo de largo plazo. Por eso, desarrollo productivo, capital humano, porque es cuál es tu capacidad de poder crecer usando todos tus recursos naturales, tecnología, conocimiento, etcétera. En algún momento le dimos importancia a eso. Entonces, Minedu, políticas coherentes, sensatas, responsables para elevar el nivel de la calidad educativa, ¿no? Pensando no en un horizonte de gobierno, sino pensando en un horizonte más largo, ¿no? Entonces, por ejemplo, inventar programas de becas, educación secundaria completa, ¿no? Educación bilingüe, mejora remunerativa, porque están retrasados los sueldos, pero contraevaluaciones, etcétera. Ahora los sueldos siguen subiendo y siguen subiendo y siguen subiendo, y ahora ya pasaron a la garrocha del sector privado y le siguen tirando toda la plata en remuneraciones contra nada, ¿no? Y recortando las otras partidas, ¿no? Entonces, lo que creo que no hay es esa visión que es importante de decir, uno es servidor público y uno lo que tiene que ver es qué dejo para que continúe hacia el futuro, no pensar en que yo me voy en un mes o en 2 o en 3, y entonces mi compromiso es con ese mes, 2 meses o 3 meses, nada más, ¿no? Y eso es lo que creo que no se ve. O sea, el Perú, si continúa, si no invierte realmente en políticas inteligentes, que son público-privadas, ¿ah?, para mejorar ese potencial productivo, desarrollo de los potenciales de ciertos sectores, dejar mejores condiciones para que puedan desarrollarse, generar empleo, generar inversión, etcétera, etcétera, otros motores de crecimiento, y no mejora el capital humano de su población, pero en serio, va a ser muy difícil que pueda competir, pues. Entonces vas a estar sujeto a estos vaivenes. Ahora, la paradoja es que estamos en lo que sería el mejor boom histórico del Perú, probablemente desde que se registra en términos de intercambio y precio de exportaciones. Y con eso ya no crecemos 6, 7, 8, 9, crecemos 3 y pico, nada más. Entonces, imagínense si no tuviéramos el oro en 5.000, por ejemplo, que personalmente creo que es una maldición para el Perú, porque vamos a depredar todo el Perú y todas las actividades ilícitas que acompañan la minería ilegal, ¿no? Entonces, yo creo que acá el problema es, se necesita hacer apuestas de largo plazo. Ahora, la pregunta es, ¿qué partidos, qué planes de gobierno y en el futuro qué bancadas en el Congreso y si el gobierno va a tener por lo menos ese intento de visión de largo plazo, de ordenar, de sacrificar a veces popularidad a corto plazo, pero buscar algo que perdure, ¿no? Eso es lo que creo que falta, ¿no? Les iba a dar un ejemplo, porque de repente acá muchos van a estar opuestos. ¿Se acuerdan del régimen laboral juvenil? El régimen laboral juvenil, al que satanizaron llamándolo ley Pulpín. Ley Pulpín. Sí. Ya, seguro todos van a decir qué desgraciado el que la propuso, o sea, yo, ¿ok? Ah, ¿ese eres tú? Ya, ese fui yo. No, Pero para que se entienda, por eso digo, vamos a procurar que se entienda. Esto venía de un análisis de las problemáticas de inserción laboral formal de los jóvenes cuando salen al mercado laboral. Y la data lo que señalaba es que básicamente menos del 10% de los jóvenes podían acceder a un empleo formal, ¿ok? Y empleo formal en régimen general con contrato a plazo indefinido era menos del 2%, o sea, 1 de cada 50, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque había una brecha de productividad entre lo que tus regímenes laborales formales te exigían pagar y lo que podías producir. Entonces, como no podías cerrar esa brecha, no puedes entrar a un trabajo formal, ¿no? Y además, los jóvenes tienen menos experiencia laboral. Entonces, obviamente, los empleadores prefieren algo conocido, contratan trabajadores que ya tienen algo de experiencia. Y lo otro que sugería la data es, cuando los jóvenes entraban al mercado laboral informal, después les era muy difícil ingresar al trabajo formal, como que se quedaban en un equilibrio perverso, se quedaban ahí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Creamos un régimen laboral con beneficios menores al régimen general, temporales, pero además con formación pagada por el Estado, para que estos jóvenes tengan hasta 3 años de un currículum formal y de ahí puedan continuar su carrera profesional. Eso en un gobierno que impulsó becas, reforma educativa, era apuesta por los jóvenes. Obviamente lo voltearon y lo pusieron como quieren quitarle derechos a los jóvenes. No le quitas derechos a nadie si no los tenían, y siguen sin tenerlo, dicho sea de paso, vean la data, ¿no?
Pero de nuevo, ese es un poco cómo se consiguen políticas pensando en cómo haces algo que trate de cambiar las reglas de juego, ¿no? Pero bueno, al final se lo tumbaron. Listo. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con Alonso, y para poder complementarlo me voy a ir un paso antes. Yendo a la pregunta de tus amigos argentinos sobre el Perú. Yo creo que no conocen la economía peruana. Una cosa fantástica de la economía peruana es que puede ser muchas cosas a la misma vez. La economía peruana ha sido, digamos, nítidamente en el pasado, de alguna manera continúa algo de eso, la estrella del mundo emergente, ¿no? Básicamente porque sus indicadores macroeconómicos son extraordinarios. Al mismo tiempo, es una economía que ha conseguido algunos resultados satisfactorios en términos de darle a la población acceso a servicios, ¿no? Al mismo tiempo, es una economía que en muchos indicadores, digamos que es bastante preocupante, ¿no? Es una economía informal, digamos 2 de cada 3, a veces 4 de cada 5 trabajadores son informales. Es una economía que innova muy poco, y cantidad de indicadores que muestran una gran precariedad en la economía peruana. Y finalmente, en cuarto lugar, es una economía institucionalmente frágil, ¿no? Donde los elementos de la institucionalidad son todos débiles y además interactúan mal, ¿no? Entonces la economía peruana es fantástica en el sentido de ser todo eso, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos que es la estrella del mundo emergente? En su momento, estoy pensando quizá más en los primeros 3 lustros del siglo, era una economía que crecía de manera espectacular, un poco impulsada por los buenos precios de las materias primas, sobre todo la primera década. Una economía con una inflación baja, después de haber pasado por episodios hiperinflacionarios, con un banco central extraordinario, una inflación muy baja, una economía con reservas internacionales para parar cualquier crisis de balanza de pagos. Roxana ahí seguro que lo comparte por pertenecer al directorio del Banco Central. Una economía muy poco endeudada, ¿no? Y finalmente, digamos, se le añadía el tema de la reducción de la pobreza. El Perú pudo reducir a lo largo de, yo diría, 3 gobiernos, la pobreza desde un 58-56% hasta su piso que fue 20%, ¿no? Principalmente los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta. Entonces es una reducción de la pobreza espectacular, y por eso está la imagen de la economía peruana, que además en los últimos tiempos, siendo que hay tremenda inestabilidad política, sigue mostrando solidez macroeconómica. No tanto en el crecimiento, pero sí en su capacidad de absorber shocks y de ser estable, ¿no? Entonces, eso es de un lado, y eso es lo que maravilla al mundo, y cuando la gente viene acá te habla de eso. La economía peruana, de otro lado, yo creo que ha sido relativamente exitosa en generar aumentos en el bienestar de la población en algunas dimensiones. El acceso a la luz, parte de todo lo que es saneamiento, electricidad, servicios de telecomunicaciones, la infraestructura física del Perú, la red vial, también se transformó, ¿no? En 2 gobiernos que fueron los del presidente García y el presidente Humala, se hicieron más kilómetros de pavimento que en toda la historia del Perú, ¿no? Entonces pasamos a ser un país de carreteras, de asfalto. Entonces, algo ha habido por allí. Por supuesto que hay otros servicios donde no se accede de la misma manera, ¿no? Salud, educación, internet de alta velocidad, ¿no? Todos importantes, por ejemplo, si queremos pensar no solo en el bienestar de la población, sino en un país de ciudadanos, ¿no? Que quieren ejercer esa ciudadanía.
Pero también, en tercer lugar, la economía peruana es una que genera muy poco empleo de calidad, es una economía que innova muy poco, que es muy poco creativa, ¿no? Y que además de eso tiene mucha dificultad para moverse desde donde está. ¿Y eso por qué? Porque la prosperidad de la economía peruana viene del sector minero energético. Y lo terrible es que tiene que ser así, porque cuando al sector minero energético no le va bien, al Perú no le va bien. Pero esta fuerza que tiene el sector minero energético, en realidad de alguna manera también encasilla a la economía peruana. Porque de un lado, ¿no?, entran recursos importantísimos, la economía peruana puede, por ejemplo, mejorar el acceso a los servicios usando esos recursos, pero lo que va a ocurrir por la digamos, las características de la economía peruana es que estos boom de commodities técnicamente, digamos, generan algo que es como la expansión de un sector que es el sector, vamos a decir, los servicios, el sector no transable, que cuando este dinero entra y porque la oferta no tiene las mejores características, lo que hace es comienza a generar un crecimiento de los precios. Esos precios están asociados de alguna manera con la prosperidad que siente la gente en algún momento cuando, digamos, tenemos estos boom de commodities. Pero ahí va pasando algo, como ha comentado Alonso, digamos, silenciosamente va pasando algo malo. El Perú va subiendo salarios sin mejorar productividad. Y eso como que lo encasilla, porque ¿cómo vas a ir a competir en otras cosas si no eres productivo, pero además tu fuerza laboral se va encareciendo, ¿no? Entonces, esto de acá termina como atrapando al Perú, digamos, siendo una economía primario exportadora. Y finalmente habíamos dicho que la institucionalidad no funciona bien, y ahí, bueno, Alonso ha explicado cómo interactúa el Ejecutivo, el Legislativo, qué le ha pasado a la burocracia peruana, ¿no? Todo es como muy negativo, ¿no? Porque hoy día el Legislativo tiene una iniciativa de gasto que no debería tener, el Ejecutivo ya no lidera, ¿no? Las grandes burocracias que tuvo el Perú hoy día quedan en muy pocos sitios, el Banco Central, por supuesto, es uno de esos sitios, pero el Ministerio de Economía, que fue un extraordinario ministerio, ha sido golpeado por tantos cambios y porque hoy día ya se le impone una agenda, o sea, al revés de lo que pasaba en aquella época donde el MEF de alguna manera decía por dónde tenía que ir la economía peruana, ¿no? Entonces, en ese contexto es que hacia los años 2012, 13, 14, 15, ¿no?, con Alonso, pero también con Piero, con Jaime, creo que se fueron pensando cosas para cambiar esto, ¿no? Desde dónde generar competitividad, qué otro tipo de políticas meter y cómo resolver el tema del empleo. Y es allí donde las agendas de educación, de empleo, de diversificación productiva fueron como materializando una visión en la que, digamos, el Perú encontraría la solución en una segunda etapa de políticas a estos problemas que permanecían, ¿no? Porque también hay que reconocer que respecto a los 80s, el Perú mejoró mucho cambiando su modelo, ¿no? Pero estaba claro que eso no era suficiente. Y esta agenda, como comentaba Alonso, fue interrumpida, yo creo que drásticamente, sin pensarse mucho, y desde ese año, que nos alegró mucho, el año 2015, que fue llamado el año de la educación y de la diversificación productiva, a la realidad de hoy, bueno, las cosas cambiaron mucho, ¿no? Entonces sí, ahí entran un poco las políticas que nos hablaba Alonso y que son tan relevantes de retomar para encarar el futuro mejor, ¿no? Recuerdo mucho esa conversación que supongo o imagino es de ese tiempo que era el Perú rumbo a la OSD. Es decir, esta idea de romper el círculo del Perú como digamos, la visión antigua del, ¿cómo es? El mendigo sentado en el banco de oro. Tenemos estos recursos, utilicémoslos de mejor manera. Y la pregunta ahí es una muy sencilla. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Es decir,
había esta visión de país, se hicieron muchas cosas, tú nos hablaste de esta ley que propusiste que tenía toda una serie de motivaciones y que se frenó. ¿Dónde estuvo el momento de quiebre? ¿Dónde estuvo la cosa que nos impidió seguir por ese camino? Porque claramente no es porque el precio de los metales haya colapsado, todo lo contrario. Es decir, ¿qué pasó? Perdón por esta interrupción, pero es necesario que les recuerde que entren a este QR y se suscriban a Jugo por solo $3. Solo así tendremos sostenibilidad para seguir dándoles gratuitamente programas como este, nuestro podcast, nuestros artículos en nuestra web y otros conversatorios. Pueden entrar a suscribirse también a jugo.pe, pero entren ahorita al QR. Y si no quieren suscribirse, pueden donar su voluntad a través de Yape, aquí en este QR también. Muchas gracias por su apoyo económico. Gracias a ustedes no tendremos que desenchufar la licuadora. Ahora sí, proseguimos. Sí, a ver, yo creo que... ¿Cierto, bebé? A ver, creo que lo primero es de dónde surge lo de Perú a la OSD. Y esa fue parte de estas políticas, diferenciación productiva, capital humano, etcétera. Era cuál es, o sea, qué puede hacer obligarnos como país a tratar de mejorar nuestras políticas públicas hacia adelante. En su momento fueron los TLCs, así a algunos no les guste, bueno, ahora supongo que a muchos les gustará más ahora que Trump y su gobierno están tumbando todo, ¿no? Pero en fin. Entonces lo que se dijo es, busquemos acceder a la OSD, que puede tener políticas distintas, diversas, pero es un foro, digamos, de mejores prácticas, ¿de acuerdo? Y así es como trabajamos, y a mí me tocó firmar el programa País piloto con Perú para iniciar la senda. Seguimos en ruta de acceso, digamos, en hoja de ruta, pero quién sabe si en algún momento podemos llegar. Pero lo que creo que se entienda es que el foco era cómo hacemos para mejorar la gobernanza pública. Eso era, para que haya algo que nos ayude a mejorar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuándo cambió? Yo creo que es bien claro cuándo cambió. Cuando hubo un gobierno de derecha en minoría, una bancada de derecha en minoría, independientemente fueran derecha o de izquierda, pero en teoría tenían afinidad de políticas públicas, y decidieron matarse entre ellos, y en el camino se bajaron a Jaime Saavedra, ¿no? Y de ahí el Perú nunca se recuperó. El Perú ya no se recuperó. O sea, ese fue el inicio del deterioro acelerado, por lo menos en la formulación de las políticas públicas, ¿no? Porque podíamos tener diferencias entre distintos gobiernos, nosotros nos detestaba el gobierno del APRA y nosotros no teníamos ninguna simpatía tampoco por múltiples razones, y así. Pero al final había ciertos hilos conductores de políticas, ¿no? Y eso se quiebra ahí. Y de ahí, vacancias a cada rato, rotación alta de funcionarios, cada vez más intereses ilegales, y no solo ilegales, no ilícitos, llámale como quieras, ¿no? Yo creo que ese fue el punto de ruptura, ¿no? Y de ahí, bueno, todo lo que viene, ¿no? Pero parece que es bastante claro, ¿no? No sé qué opinas tú, Pepe. No, y bueno, sí, claro, ese es un momento clave en la historia porque parte del secreto de la recuperación de la economía peruana, desde esa época que recordabas, en la época de la hiperinflación, es lo que más llama ¿no? de los fines de los 80, pero hay un periodo que es 88-90, en 3 años, el Perú pierde más de 26% del PBI. O sea, en 3 años. Digamos que la Gran Depresión tuvo más, un poquito más de 30%, pero porque fueron 4 años. Nosotros estamos comparándolo contra 3, pero íbamos a esa velocidad, ¿no? Parte de la recuperación del Perú pasó por comprender algo que me parece que es clave aún más hoy que estamos deteriorándonos, que es, para tener credibilidad, a veces hay que atarnos de manos, ¿no? En los 90s se hizo en las reformas estructurales implementando esquemas como contratos ley, legislación específica, ¿no? Mecanismos que nos dieron
alguna credibilidad para atraer inversión, ¿no? El Perú está lejos de no depender de la inversión. Pero esto, digamos, esta idea se sigue trabajando cuando, por ejemplo, en una constitución cuestionada por el contexto político, pero se puso un capítulo económico donde el Banco Central pasaba a ser independiente y tenía prohibido prestarle al Ejecutivo. En realidad se hizo una gran cosa, porque también se ató de manos, ¿no?, al Perú para hacer lo que hacen otros países, como por ejemplo en Argentina, de que el Banco Central le presta al Ministerio de Economía y eso va terminando en inflaciones más altas, ¿no? Bueno, en esa lógica yo creo que una época donde soñabas con un país distinto, palpabas que el desarrollo no estaba tan lejos, y cuando el MEF nos presenta este proyecto de la OSD, pareció una idea fantástica, ¿no? Porque era como seguir empujando en este proceso de ir generando cosas que disciplinan al oportunismo que de manera natural surge en economías institucionalmente frágiles, ¿no? Lo de la OSD es una gran idea porque íbamos a tener que compararnos con las mejores prácticas del mundo, ¿no? Y entonces este proyecto que empujaba el MEF de Miguel, de Alonso, pareció en su momento que era lo que necesitábamos para seguir dando pasos hacia el desarrollo. Y entonces cuando eso ya no se materializa, después de terminar la gestión, la administración, no solamente no quedó en que no se materializó, sino que empezó una regresión que hoy día se traduce, por ejemplo, en el que el Perú ya está haciendo una reputación de que no cumple contratos, de que en el Perú no se vive bajo la ley. Y eso es totalmente peligroso, ¿no? No cumplir con tus compromisos es casi como ir a ese país de los 80s y antes, ¿no? Entonces, sí, fue un momento importantísimo donde una pieza que no entró, terminó cuando se suelta todo, terminando mucho peor por los temas políticos que Alonso nos comentaba, ¿no? Entonces la apuesta era por dejar de compararnos con los últimos de la clase y pasar a compararnos con los mejores de la clase, pero no llegamos a la clase. Que no, nos quedamos ahí en el camino, rumbo a la OSD. Pepe, tú hablabas de esa comparación entre la llamada década perdida de los 80, ¿no? Nosotros fuimos jóvenes en la década perdida de los 80. Bueno, pero seguimos siendo jóvenes en la década perdida del 2016 al 2026, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta cuestión? Es decir, la implosión política de la última década, que Alonso la ha dejado muy clara, ha sido inmensa, y el costo de oportunidad yo creo que ha sido inmenso. Y bueno, vamos para 10 años de esto, ¿ah? O sea, estamos en el 2026, estamos a 8 semanas de la primera vuelta, con un parlamento que va a ser todopoderoso, porque como nos han indicado ustedes, ahora pueden gastar, pueden hacer leyes, pueden hacer lo que quieran, y tenemos el precio de los minerales altísimos, pero podemos hablar de esta también como, la verían como una década perdida por otros motivos, ¿no? Ya no tenemos esta hiperinflación galopante, la contracción económica tan fuerte, y como soy optimista, ¿hay alguna salida? ¿Hay una solución posible? Bueno, creo que hay, digamos, factores que tarde o temprano van a obligar a mejorar, ¿no? Uno de ellos tiene que ver en la parte de la vida de los ciudadanos, este tema de la inseguridad, ¿no? Esto se ha ido deteriorando, pero va a llegar un momento donde ya sea insostenible. Y luego, en el tema que comentaba Alonso, el tema fiscal, por ejemplo, en algún momento, si seguimos incurriendo en déficits, si seguimos teniendo incumplimientos, no, digamos, estamos relativamente cerca ya, al Perú puede perder el grado de inversión. Todas estas son llamadas de atención muy fuertes. Perder el grado de inversión va a significar tener condiciones de endeudamiento
totalmente opuestas a las que tienes ahora, y entonces tarde o temprano vamos a tener que enderezar las cosas, ¿no? En ese sentido puede ser, digamos, más que optimista, realista, decir que en algún momento esto se puede revertir, ¿no? Y creo que lo que tiene que pasar en esa línea es mirar cómo se debe producir ese momento, ¿no? Es decir, tiene que volver esta mística del servicio público, de que estás en el Estado para hacer el bien, ¿no? De que somos una comunidad y hay tareas que tenemos que enfrentar. Hay riesgos muy grandes. Otro es, por ejemplo, el tecnológico. El tema, vamos a dominar las nuevas tecnologías, vamos a ser inteligentes respecto a eso, vamos a utilizar esas nuevas tecnologías para ayudar al país a desarrollarse, o vamos a quedar fuera, o vamos a quedar con una mano de obra que sea obsoleta. Imaginemos hoy día, con la cantidad de revoluciones tecnológicas, alguien que no se preparó lo suficiente, con una esperanza de vida que ha subido mucho y que se da cuenta a los 28 años que es obsoleto tecnológicamente. Desde la primera revolución industrial sabemos que las revoluciones industriales causan obsolescencia, pero hoy día, si no hacemos bien las cosas, podemos tener generaciones y generaciones de jóvenes que ya van a ser obsoletos, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos tienen que obligar a, yo creo que corregir este rumbo. Yo creo que es una década perdida, pero es una década de gran irresponsabilidad, ¿no? Donde se ha ido perdiendo la noción del bien común, de qué cosa es estar en el servicio público. Se ha perdido la noción de meritocracia, ¿no? Tener un cargo público más bien parecería que es una moda y donde todos lo quieren tener, no importa realmente si le van a aportar al colectivo o no. Entonces, yo diría que, como tú, que esperaría que en algún momento esto vaya revertiendo. Mejor antes que después, pero vamos a mirar qué es lo que pasa, ¿no? El Perú siempre ha sido un país de grandes sorpresas, pero tenemos varias cosas allí que nos van a hacer recordar si no hacemos bien las cosas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esta es obviamente una respuesta totalmente subjetiva, ¿no? Como dice Pepe, muchas veces los países en materia económica por lo menos corrigen cuando no les queda de otra, ¿no? O sea, tienen que llegar al fondo del pozo para verse obligados a corregir, ¿no? Esperemos que ese no sea el caso del Perú. O sea, yo no soy muy optimista de lo que nos espera, de lo que nos puede tocar los siguientes 5 años, pero hay ciertos, o sea, necesitas un poco de suerte, pero por la forma como funciona el Perú, quizás esa suerte se da. ¿Qué necesitas? Un gobierno responsable. Por ahí, entre los 30 y tantos candidatos, termina ganando alguien responsable que decide que quiere hacer las cosas bien y además tiene una bancada importante en el Congreso, ¿no? Y ahí puedes comenzar a enderezar un montón de cosas, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que le asigno a eso? No sé, digamos que no es 0, pero tampoco es 100, ¿no? Pero creo que pasa por ahí, porque con los congresos que tenemos, y si es un gobierno débil nuevamente, así sea responsable, básicamente esta inestabilidad y fragilidad política va a hacer que simplemente la marea te lleve, ¿no? Entonces eso creo que es una primera cosa. Hay otras cosas que están ahí, que simplemente necesitan tomarlas. Por ejemplo, en la parte fiscal, de la irresponsabilidad, el propio Tribunal Constitucional, nos hemos reunido, yo me reúno con el Tribunal Constitucional, argumenta en cierta manera que nos han malinterpretado, no hemos dicho lo que dicen que hemos dicho. Pero entonces el Ejecutivo tiene que presentar acciones de constitucionalidad sobre una recatafila de leyes que violan una serie de otros artículos de la Constitución, pero los ejecutivos no quieren hacerlo, este Ejecutivo no quiere. Entonces, eventualmente se pueden rectificar ciertas cosas que te vayan enrumbando si alguien se atreve a decir presento y el tribunal de alguna manera pone un parche a alguna interpretación, digamos, poco acertada, diría yo, del pasado reciente. Y así en otros frentes creo que hay
creo que hay algo de esperanza de que se pueden enrumbar las cosas. Creo que, digamos, los dados están cargados en contra, pero hay lugar para algo de esperanza que las cosas se corrijan, ¿no? En ausencia de eso va a ser lo que dice Pepe, mayor deterioro hasta que en ciertos frentes te encuentras con que ya tienes que rectificar o no te queda de otra. O sea, por ejemplo, grado de inversión, o sea, puede que no les interese mucho, digan, esas son cosas neoliberales, no tengo idea. Pero no, el grado de inversión que te determina cuál es el costo de financiamiento y de acceso del país. Y por tanto afecta a las empresas, pero a las personas también, ¿no? Y te determina el tamaño y los jugadores que están interesados en venir a invertir y por lo tanto generar empleo y oportunidades en el país. ¿Qué nos dice la data? País que pierde grado de inversión es muy difícil que lo recupere, porque entra en una espiral complicada. Brasil lo perdió hace más de una década y se aleja cada vez más. Colombia lo perdió hace creo que 5 años y se aleja cada vez más. Uruguay lo perdió y lo ha recuperado hace poco, ya nos pasó a nosotros, pero le tomó más de 10 años poder recuperarlo. O sea, hay ciertas cosas que tienes que evitar, ¿no? Pero si ocurren, eventualmente también te va a costar salir del pozo, ¿no? Pero de nuevo, esperemos que haya algo de resultados razonablemente favorables en la elección, porque creo que esto no lo van a solucionar los técnicos. Esto tiene que solucionarse desde la parte política, o sea, las políticas tecnocráticas coherentes que tuvo el Perú, digamos, independientemente de la parte autoritaria o lo que fuera, pero digamos, hasta hace algunos años, por 20 años, digamos, o algo por el estilo, fueron porque desde la parte política se dejó que haya formulaciones técnicas de políticas públicas razonablemente coherentes, buenas, adecuadas, etcétera, ¿no? Eso se ha perdido. Entonces necesitas que eso nuevamente de alguna manera se ordene para que por debajo se pueda trabajar, digamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ahora abrimos a preguntas, comentarios del público. ¿Alguien por ahí que se anime? ¿Alguna duda? Todo ha quedado clarísimo. ¿Ahí atrás? Ahí atrás. Max. Pero ¿y quién va a reaccionar cuando pase lo que están diciendo? O sea, el público no vamos a reaccionar. ¿Quién va a reaccionar cuando caigamos en el piso? Las élites tendrán que reaccionar. A quien le duela más el bolsillo. Sí. No, momentos de crisis han habido varios a lo largo de la historia del Perú, pero también en otras economías. Y se va generando, ¿no? De a poco es un consenso. Y de alguna manera la política también es endógena, ¿no? A lo que la población va pensando, va creyendo. Y entonces como que por allí se va construyendo el camino de salida, ¿no? Es decir, no puede haber en situaciones extremas de crisis una política que de alguna manera no se acerque, ¿no? a la problemática. Por eso decimos en situaciones de crisis, ¿no? Cuando eso no se percibe, no necesariamente funciona así. Hay como, de alguna manera, digamos, esquemas donde la problemática de la mayoría, ¿no? De a pocos, ¿no? van siendo parte de la agenda, digamos, a eso me refería, ¿no? Algo como un problema de acción colectiva, digamos, ¿no? Digamos, si a veces en esas situaciones surgen restricciones que te obligan a, digamos, como decía Pepe, te amarran para que tengas que hacer cosas, ¿no?
por ejemplo, ya no tienes acceso a financiamiento, por ejemplo, tienes condicionalidades en los que te prestan, cosas por el estilo. A veces es la población civil, la sociedad civil la que se moviliza. Y a veces también surgen ciertos consensos entre distintos grupos de la sociedad o grupos políticos de que la situación sí es muy delicada y se tiene que cambiar algo, ¿no? No sé, un poco, no es un buen ejemplo de repente, pero ahora creo que es bastante claro que hay serios problemas de seguridad, ¿no? Eventualmente supondría que se podrían llegar a acuerdos sobre cómo mejorar la situación porque ya es percepción generalizada que algo tiene que cambiar, ¿no? Entonces, nuevamente, son dinámicas complejas, pero al final a veces generan condiciones para que se autocorrijan, ¿no? O para que haya quienes estén interesados en realmente poner el hombro también, ¿no? Tenemos otra pregunta ahí atrás. Sí, yo quería preguntar, porque cuando estábamos conversando, ustedes estaban conversando, hablaba de que Perú en algún momento tenía que seguir digamos, al club de los buenos, pero últimamente en estos últimos años, ya como que ya casi no hay club de los buenos, ¿no? Porque la institucionalidad se está quebrando a todo nivel, está habiendo un cambio definitivamente estructural en todo el mundo. Entonces, bajo ese riesgo, ¿a quién seguimos, no? Porque realmente, digamos, fiscalmente, si miramos, el Perú tiene una situación mucho mejor que la mayoría de países desarrollados y que están teniendo duro impacto también en la institucionalidad. Cada vez hay crisis política en todos lados. Entonces, ¿cuál es el modelo a seguir? O sea, digamos que estamos en un momento de quiebre, ¿no? Entonces, tal vez vamos a tener que innovar, no sé. ¿Qué opinan ustedes en esa situación? Sí, o sea, coincido contigo. Y eso va mucho más allá de la economía, ¿no? Ciertos consensos, digamos, de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que ayudaron, y probablemente algunos la globalización la ven como algo terrible, etcétera, pero hay ciertos consensos que se generaron que ayudaron a que estas últimas décadas hayan sido las décadas de mayor prosperidad de la humanidad, con desigualdad en muchos casos, más desigualdad al interior de los países, en algunos países que entre países, por si acaso. Pero digamos había reglas de juego que hacían que hubiera cosas políticamente correctas. Si no las hacías porque creías en ellas, por lo menos las hacías porque eran políticamente correctas, ¿no? Y eso ya se perdió, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, yo no sé si va a haber un modelo a seguir en materia económica, en materia geopolítica. La verdad que no, todo es, cuando uno mira hacia afuera, uno mira que todo está cambiando, ¿no? Y todo está cambiando para mal, lamentablemente. Pero entonces como país tenemos que aprender y prepararnos para navegar en un mundo que es, no sé cómo ponerlo, pero mucho menos civilizado, ¿no? Mucho menos benigno, mucho más de el fuerte toma lo que quiere, ¿no? E impone, ¿no? De extremos, de polarizaciones, ¿no? Entonces, lamentablemente eso ojalá cambiase. Yo creo que no va a cambiar por un tiempo, y sí, pues no hay claramente un modelo, ¿no? El orden multilateral se está resquebrajando. Naciones Unidas creo que a junio no llegan a tener presupuesto, porque Estados Unidos no paga sus cuotas, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, sí, pues, es un mundo bastante más peligroso, más injusto, ¿no? Pero bueno, esas son las cartas que te tocan, ¿no? No sé. Sí, más incierto. Sí. Sí, yo creo que hay que ahí reconocer que hay una serie de cosas nuevas que no se les tenía en el horizonte. Si uno mira 70 años de comercio internacional, es como que se había avanzado en una dirección, de a pocos, pero en una dirección, ¿no? Pasada la Segunda Guerra Mundial, todo ese mundo proteccionista que se armó a propósito digamos, del periodo de entreguerra, pero sobre todo de la Gran Depresión, se fue desmontando y utilizando, como comentaba Alonso, negociaciones de tipo bilateral, multilateral, ¿no? Pero todavía sin una Organización Mundial del Comercio,
la Organización Mundial del Comercio se crea hacia el año 95, es decir, desde el 45 al 95 se avanzó en la agenda usando los mecanismos de GATT, reduciendo aranceles, ¿no? Integrando las economías, y luego, ya allí en el 95, cuando se crea la Organización Mundial del Comercio, lo que uno cree es que se vienen mejores tiempos aún, porque un análisis de la situación en esa coyuntura, lo que decía es, se ha avanzado tanto en la agenda arancelaria que lo que falta es desmontar la protección en temas como el agrícola, ¿no? Y entonces eso para las economías emergentes eran como una gran noticia. Se calculaba que en un mundo de libre comercio se iba a generar una situación donde 200 millones de personas nuevas salían de la pobreza en el mundo emergente. Por supuesto, un gran número en Asia, ¿no? En la China, más de 60 millones, ¿no? Pero, por ejemplo, Colombia se iba a beneficiar, no sé, con 1 millón menos de personas en la pobreza. Perú calculábamos algo parecido, ¿no? Pero de repente se crea la Organización Mundial del Comercio y en lugar de ir hacia adelante, comienzan a producirse brotes proteccionistas. Primero de reacción contra el libre comercio, Seattle, ¿no? Y luego proteccionistas, por ejemplo, la primera administración del presidente Trump. Y ahora esto ha venido ya bastante recargado, yo creo, creando un mundo incierto donde es posible que los economistas, los policy makers, se estén dando cuenta que no manejan una cantidad de elementos, ¿no? De partida, este nuevo proteccionismo ha venido con un resquebrajamiento de la institucionalidad. O sea, uno tenía el occidente de Europa, Canadá y Estados Unidos como un bloque monolítico donde se vivía, en países de ciudadanos, donde la inversión era protegida, donde uno seguía la ley, ¿no? Hoy día ese bloque está roto, ¿no? Y creo que todo el mundo debe estar preguntándose qué va a pasar acá. Pero no solo eso. Hasta ahora, la iniciativa arancelaria ha sido, la del país más fuerte económicamente. Pero ¿qué pasaría si estas estrategias son imitadas por los segundos, terceros, cuartos, ¿no? En realidad se va a crear un mundo bastante complejo comercialmente. Y creo que es un comentario que hay que agradecer, porque en realidad de lo que habíamos estado hablando, a pesar que con Natalia dijimos lo de afuera, lo más importante es este cambio, cuando nos hacía Natalia las preguntas, nosotros no habíamos incidido en ese tema que sí nos preocupaba. Sí, es como dices, o sea, en realidad hay mucha incertidumbre y se pueden armar, situaciones muy complejas a partir de esto. Yo me imagino que el mundo está esperando, ¿no?, que la propia institucionalidad de los países desarrollados recomponga la situación, ¿no? Y sobre esa recomposición institucional, mirar, ya qué cosa queda en el ámbito de la incertidumbre en la parte económica, ¿no?, que esperamos que sea más reducida. Pero en estos momentos hay gran incertidumbre, ¿no? Sí. Aquí tenemos una más. Buenas noches. Quería preguntar si han revisado los planes de gobierno de los que están punteando o posibles, y qué es lo que opinan, que hay verdadero plan de gobierno o es una simple propuesta que al final no lo ven que pueda llegarse, verdaderamente lo puedan cumplir, ¿no? Eso sería una primera inquietud que tengo. Yo confieso no haber leído los 34 planes de gobierno. A ver, yo ahí sí no puedo responder. Sí he leído, no he leído los 34, he leído los 3 o 4 punteando y sin comentarios. O sea, no puedo, aparte no puedo, eso sí no puedo comentar. O sea, sin comentarios en realidad, o sea, no puedes comentar, más que sin comentarios. Pepe.
Sí, bueno, un poco pensando en este tipo de preguntas más complicados, por eso al comienzo, cuando en la primera pregunta nos dijiste qué crees que es lo que te llama más la atención, yo mencioné el tema fiscal, porque creo que aquí el par de aguas es ese. Vamos, para mí, los que quieren enfrentar las necesidades del país utilizando la economía que existe y seguir beneficiándose de precios de materias primas que no van a seguir creciendo mucho más, se entendería tarde o temprano esto tiene que parar, y aquellos que más bien entienden que la economía peruana tiene que recibir un nuevo impulso, que hay que volver a la noción de servir al país, que hay que tratar de resolver los problemas, ¿no? Coincido con las probabilidades de Alonso, yo diría 20-80 debe ser esto. 20 lo positivo y 80 lo que no estaría bien, ¿no? Sí, creo que hay algunas ideas que son interesantes por allí, pero sí, hay cosas que me gustan más, pero también hay otras muy preocupantes y que seguramente la gran mayoría de cosas que hay ahí más bien preocupan. Y más que eso, los silencios, porque uno sabe muy bien que los planes de gobierno son como, digamos, ideas generales de lo que se va a hacer, pero uno puede ver que hay intencionalidades de ser responsable o irresponsable, ¿no? Sí, eso el único comentario es, en realidad no puedo ser mucho más tampoco, es que en general asumen que no hay restricción presupuestaria, ¿no? Más allá de la coherencia o no de las cosas que se planteen, es ofrecer todo, ¿no? ¿Cómo es que los pescados vengan fritos en el mar con su limón? Así no decía en las campañas con sus... muchísimas gracias a Pepe Gallardo y a Alonso Segura por habernos compartido sus inquietudes, sus ideas, sus experiencias en el tema económico. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes, a quienes nos están viendo y sobre todo a la Casa Revara, que está aquí presente, que nos ha dado un espacio muy grato, muy cálido en estos un poco más de 2 años que hemos estado regresando aquí. No sabemos exactamente cómo, cuándo y dónde volveremos, pero como yo soy historiadora, siempre pienso en el muy largo plazo. Y entonces, cuando veo lo que ha pasado en los últimos 70 años, que hablaba Pepe, veo que había como toda una trayectoria y que ha habido un quiebre. No sabemos qué sigue después del quiebre, pero si hay algo que me queda muy claro es que esa línea de progreso ascendente no es tal y estamos en un momento de contracción, de retroceso, en muchas cosas que dábamos por sentadas, pero no pierdan la esperanza porque quién sabe, en los próximos 70 años puede ser mejor. Gracias. Gracias, Natalia, gracias a todos.